Mari Mari con pupichiqueche, Mari Mari pumuchuya, Kuma con compayaimun tafachi video. El día de hoy, 22 de abril, conmemoramos el Día Internacional de la Tierra. Y es por esto que los invitamos a observar la siguiente información. Todos los colores. Mi casa es un jardín azul en el que habitan todos los colores. Aquí todas las aves cantan sus cantos, también las nubes, la lluvia, la neblina, que anidan y son hojas en el árbol resplandeciente de tus sueños. Ñuque Mapu, Madre Tierra, la que nos da la vida, nos da el alimento, nos da un hogar a todos los seres que habitamos en ella. Mari niños, les tengo una pregunta. ¿Cómo podemos aportar para el cuidado y la protección de la Ñuque Mapu? No desperdiciar comida, no botar basura, cuidar el mundo, regando las plantas, tirar basura, no talar los árboles. Y también si no hubieran flores en la tierra no tendríamos oxígeno. Cuidar el trayenco. Para cuidar a la Ñuque Mapu podemos dejar de tirar basura y dejar de matar animales, pero también cuidar a los árboles. Hola, me llamo Matías Catalán Muñoz y les propongo aportar en el cuidado y protección de la Ñuque Mapu con cosas muy sencillas, como reciclando y reutilizando las cosas. También ahorrando el agua, la energía y el papel. Y algo muy importante, no contaminar las aguas, suelo y aire de nuestra Ñuque Mapu, para así protegerla a ella y a todos los seres vivos que la habitamos. Gracias. Hola, me llamo Benjamín Rogial del quinto B. Para cuidar a nuestra Ñuque Mapu, yo recomiendo que no usemos el agua en exceso y en las casas cuidar más la energía eléctrica. Y yo también me comprometo a no botar tanta basura en la calle y si veo basura, recogerla. Mari, quiero comentarles una información para que tomemos conciencia de la importancia de cuidar la Ñuque Mapu, Madre Tierra. Según la Dirección Meteorológica de Chile, revela que Osorno es actualmente la ciudad más seca de la zona sur de Chile. Esto es por la escasez de lluvia, por lo tanto, les invito a cuidar este valioso elemento vital que es el agua. Sabiendo que es una fuente de vida, nosotros podemos aportar en su cuidado reutilizando el agua, no ocupar más de la que necesitamos, no botar basura en nuestras fuentes de agua. Eso sería todo. ¡Pehuayen!